Vamos a darle grabar y comenzamos. Eh, bueno, gracias por conectarse. Sí, disculpas por mi abrupta salida a la clase el jueves pasado por la conexión de internet. Iba y venía la energía eléctrica, iba y venía el internet, entonces llegó un momento en que preferí dejar de seguir intentando. La clase de hoy básicamente va a versar sobre el tema del bien jurídico tutelado en materia de tanto sanciones como delitos. Y para hablar de esa materia, nos viene muy bien que empecemos hablando de una típica sanción administrativa que es la sanción del cierre de negocios. Les recuerdo que en cualquier momento que quieran interrumpir, háganlo con toda confianza. El cierre de negocios está previsto en el artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Yo sé que es antipedagógico tener un artículo tan largo, pero me parece que es oportuno, o quiero decir una sanción con tantísimo texto, pero me parece que es oportuno por lo que vamos a mencionar después, leer la totalidad del artículo. Entonces, discúlpenme lo aburrido que es leer en clase Filminas y con su disculpa creo que después se pondrá más interesante. Artículo 86 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Infracciones que dan lugar al cierre de negocios. Recuerden que la mayoría de las sanciones, de las infracciones, dan lugar a una multa pecuniaria. Pero hay algunas infracciones, algunas contravenciones de la ley que facultan para cerrar el negocio del contribuyente. Para cerrarlo por un plazo de 5 días naturales. Dice la norma, la administración tributaria queda facultada. Y me interesa poner énfasis en ese verbo, facultar. Se le da a la administración una potestad que no es de uso obligatorio, puede cerrar, pero podría no cerrar, por un plazo de 5 días naturales del establecimiento de comercio, industria, oficina o sitio donde se ejerza la actividad o el oficio en el cual se cometió la infracción, para los sujetos pasados o declarantes que reincidan en no emitir facturas ni comprobantes debidamente autorizados por la administración tributaria o en no entregárselos al cliente en el acto de la compra, venta o prestación del servicio. Entonces, la primera cosa que quisiera que quede en su cabeza después de este farragoso ejercicio de leer una norma es facultada. Puede, mas no necesariamente está obligada a ordenar el cierre. La segunda cosa que quisiera que se quede en su cabeza es que para estas dos primeras causales, no emitir o no entregar los comprobantes, debe existir reincidencia. Esto es, no puede suceder que no entregue la factura y me cierran. Tengo que reincidir y se define reincidencia cuando para la primera infracción exista la sanción de imposición de una multa, esa esté firme y dentro del plazo de prescripción, recuerda el plazo de prescripción, 4 años, dentro del plazo de prescripción vuelva a cometer la misma infracción. Entonces, la primera tiene que estar firme. La primera infracción sancionada con una multa, debe haberse hecho el procedimiento, debe haberse impuesto la multa y la multa no debe estar pendiente de resolverse recursos administrativos. Primera cosa que quiero que se quede en su cabeza, facultada.
no obligada. Puede imponer la sanción de cierre, mas no está obligada a hacerlo. Segunda cosa, para estas dos iniciales causales, no emitir o no entregar, reincidencia. Y a veces lo que sucedía, por eso es que la norma es casi reglamentaria, esta norma del código llega hasta unos extremos de detalle quizás impropios de un código. Eso se origina en que en alguna ocasión hizo la administración tributaria unos operativos de que mandaba a algunos funcionarios, típicamente a bares. Hubo varios en la calle de la Amargura, cerca de la universidad, donde llegaban los funcionarios de la administración tributaria vestidos de paisano, pedían algo de comer y no les entregaban factura y levantaban el acta. Y volvían a llegar al día siguiente, o bien otros funcionarios llegaban más tarde y decían, pues aquí hay reincidencia. Y dijéramos como que el legislador consideró que tiene que haber un cierto espacio de tiempo para enmendar la conducta. O sea, si mis facturas antes en papel debían estar autorizadas previamente por la administración y la administración se tardaba, no sé, 10 días en autorizar las facturas, pues no podía tener sentido el que unas horas más tarde o unos días más tarde se configurara la reincidencia por esta razón. El último párrafo, el tercer párrafo, dice, también se aplicará la sanción de cierre por 5 días naturales a todos los establecimientos de comercio, industria, oficina o sitio donde se ejerza la actividad de oficio, de los sujetos pasivos que previamente requeridos por la administración tributaria para que presenten declaraciones que hayan omitido o ingresen sumas que hayan retenido, percibido o cobrado. En este último caso, cuando se trata de los contribuyentes del impuesto general sobre las ventas y del impuesto selectivo de consumo, que no lo hagan dentro del plazo concedido al efecto. Entonces, el primer párrafo, dos causales: no emitir o no entregar factura. El último párrafo, otras dos causales: no entregar la declaración, no presentar la declaración, o no ingresar las sumas retenidas, percibidas o cobradas. En el primer párrafo, notar que está el verbo facultada. En el tercer párrafo parece haber una orden imperativa. También se aplicará. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia entendió que mientras para las dos primeras causales, las del primer párrafo, era facultativo ordenar el cierre, en las dos causales del tercer párrafo era imperativo, no facultativo, aplicar la sanción de cierre. ¿Por qué podría ser facultativo ordenar el cierre? Hace muchísimos años, en el milenio pasado, estaba algunos contribuyentes a los que se les pretendía aplicar la administración tributaria la sanción de cierre de negocios por causales parecidas a estas. Esta es una redacción relativamente nueva de la norma. Tal vez les voy a contar el cuento concreto de varios de esos contribuyentes. Uno de ellos era Dos Pinos, la cooperativa de productores de leche Dos Pinos, que decía: los yogures forman parte de la canasta y por tanto no están sujetos al impuesto general sobre las ventas.
el antecedente de nuestro actual impuesto al valor agregado. La canasta básica, leche y sus derivados. Y Dos Pinos decía, el yogur es un derivado de la leche. Por tanto, está en la canasta básica y por tanto no cobro el impuesto general sobre las ventas. Simultáneamente a esta posición doctrinal o a esa disputa doctrinal entre Dos Pinos y la administración tributaria sobre si debía cobrar o no el impuesto general sobre las ventas, Yoplait, que produce yogures en Nicaragua, y uno de cuyos principales mercados era Costa Rica, por lo menos de la fábrica de Yoplait en Nicaragua, importaba yogures a Costa Rica y le cobraban el impuesto general sobre las ventas en la importación. Entonces Yoplait se quejaba, Dos Pinos, del principal competidor, no cobra impuesto de ventas y a mí me lo cobran al pasar por la frontera. Ahí hay una diferencia de trato importante entre unos y otros, entre el fabricante nacional y el fabricante en Nicaragua, que contraviene los tratados a los que Costa Rica está suscrita, y hay una protección respecto del fabricante nacional. El Ministerio de Hacienda decía, no, yo le estoy cobrando Dos Pinos, lo que pasa es que tengo que llegar al final del periodo, del procedimiento para cobrarle. Pues bueno, la presión de Yoplait y de los negocios centroamericanos, de los gobiernos centroamericanos, fue tal que la Dirección General de Tributación le dijo a Dos Pinos, por una cantidad, la que está en el último de estos, el último párrafo de este artículo, si usted no cobra el impuesto, le cierro el negocio. Y Dos Pinos dijo, vamos a pleito, veamos quién tiene razón. Y dijo la administración tributaria, no. El pleito es sobre si eso es canasta básica o no. Pero usted, como tenía que haberlo cobrado, le cierro el negocio si no, si no me paga el impuesto que usted tiene que cobrar. Entre otros contribuyentes, no solo a Dos Pinos, entre otros contribuyentes, iniciaron una acción de inconstitucionalidad contra la norma que permitía el cierre de negocios. Había varios argumentos. Uno de esos argumentos era el principio constitucional de la personalidad de la sanción. Porque decía Dos Pinos, si usted me cierra el local, en realidad no me está imponiendo una sanción a mí, o no solamente me la está imponiendo a la cooperativa de productores de leche, sino a los 75,000 productores de leche que no tienen a quién entregarle su leche. O sea, si usted me hace cesar mi actividad en ese entonces el plazo era de 15 días naturales, no de 5 como es ahora. Durante 2 semanas, si no le recogen la leche a todos los productores, y yo tengo una posición dominante del mercado que yo compro el 90% de la leche de este país, usted está castigando no a Dos Pinos por una disputa, sino a 75,000 productores de leche de este país y a sus familias que sumaban, yo no sé cuántos, 200,000 personas dependientes de esa actividad. Violación del principio de personalidad de la sanción. Solamente aquel que cometió la conducta puede ser sancionado.
75,000 lecheros no tienen vela en este entierro y sin embargo van a ser castigados con consecuencias gravísimas, ¿verdad? Decían aquel entonces la Dos Pinos, si no se recoge la leche en tiempo, o sea, si no se ordeña a la vaca le da mastitis y puede haber un daño permanente en la vaca. Pues la alternativa es recoger recoger la leche, ordeñar, aunque no se pueda entregar, y tirarla, porque no se puede conservar la leche. Y además no tienen, cada uno de los productores no tiene posibilidad de pasteurizar y conservar en frío la leche por sí mismos. Bien, ese era un caso. El otro caso era, no me acuerdo bien, pero me parece que era la clínica bíblica. Puede haber sido otra clínica privada, otro hospital privado, al cual pretendía la administración tributaria cobrar el impuesto y en caso de que no lo pagara, también con una discusión si estaba o no obligada a hacerlo, aplicarle la sanción del cierre de negocios. Es decir, de alguna manera la sanción del cierre de negocios era un fuerte incentivo para disuadir de discutir sobre la procedencia o no del impuesto. Y la clínica o el hospital, no recuerdo en este momento, solo recuerdo que era privado, porque era el único que estaba sujeto al pago del impuesto, decía también, se viola el principio de personalidad de la sanción si usted me cierra el negocio, donde va a haber, por ejemplo, una cirugía ya programada, en esos 15 días que va a cerrar el negocio. Afecta a terceros, afecta a pacientes que ya tienen programada una cirugía. No solo afecta al hospital o a la clínica, sino que afecta también a terceros inocentes, a terceros que no tienen nada que ver con la conducta que se pretende sancionar. Y lo mismo dijeron hoteles. Yo tengo un sistema de reservación, incluso que es automático por la página de internet, y si usted me cierra el negocio, afecta a terceros, incluso a terceros de otros países que vienen a Costa Rica a hacer turismo y que se va a encontrar el hotel cerrado por disposición de las autoridades administrativas. En la discusión de esa acción de inconstitucionalidad o durante la tramitación de esa acción de inconstitucionalidad se modificó la norma, se modificó el código para que dijera está facultada. ¿Qué quiere decir está facultada? La administración puede cerrar siempre que en ejercicio de su discrecionalidad esté razonablemente segura de que no va a afectar a terceros. Profe, Sí. podría cerrarlo parcialmente, como para decir, voy a cerrar lo que no afecta y lo que sí lo dejamos abierto. Sí puede, sí puede. Ahora veremos dentro de un momentito un poquito más de esa posibilidad. Pero, digamos, antes de pasar a eso, quería yo señalar de que la administración queda facultada, o sea, el origen de ese verbo, facultar, es porque correlativamente se exige de la administración un acto discrecional de verificación de que no hay terceros afectados. Solo así se entiende. Si no, parecería que la administración puede ordenar cuando le dé la gana y obviamente pues no, discrecionalidad no es arbitrariedad. Queda facultada precisamente cuando ejerza esa potestad discrecional con una discrecionalidad técnica, reglada, dijéramos racional, de que no está afectando a terceros o de que no está causando daños
violando el principio de personalidad de la sanción. Por esa razón, la acción de inconstitucionalidad fue declarada sin lugar. Es decir, aunque estaba muy bien fundamentada y me parece que había razonamientos suficientes para que la administración, para que la caja declarara inconstitucional aquella norma, la sala permítanme la expresión coloquial, se quitó el tiro, eludió declarar la inconstitucionalidad de aquella norma, diciendo carece de interés actual, puesto que ya se modificó la norma y había disposición expresa en contrario, expresa transitoria, de que quedaban dispensados de la sanción de cierre quienes los procedimientos que hubieran iniciado en forma previa a la reforma de ley. Eso en lo legal, por debajo de la mesa, es decir, una negociación que no queda reflejada en la norma, el Ministerio de Hacienda le dijo a algunos hoteles y le dijo a Dos Pinos y le dijo a algunos hospitales, pero se acabó esta discusión. O sea, usted, Dos Pinos, empieza a cobrar el impuesto al yogur y yo aplico la amnistía de esa sanción que va en curso. Y lo mismo a los hospitales y lo mismo a algunos hoteles. De todas maneras, siempre quedó en la discusión esto que me pregunta, ¿quién fue el que preguntó? Carl, ¿fue el que preguntó, no? No, profe, Yo, yo Luis, no sé. profe. Ok. Esto que preguntó Luis, de si podía cerrar parcialmente, o si podía cerrar una parte del negocio sí y otra no. De hecho, en la práctica administrativa, para cerrar hoteles, que sigue habiendo problemas con los hoteles, lo que hace la administración es que deja abierto, digamos, si el hotel está ocupado, deja abiertos las habitaciones que están ocupadas y el lobby y cierra las habitaciones que no estén ocupadas en el momento de practicar el cierre. Esa es una praxis. También dice el reglamento de cierres de negocios que puede la administración tributaria cerrar el ingreso local, pero solo cuando adentro de ese ingreso esté el local, dijéramos, en el que se cometió la infracción. Si es una entrada común a varios locales y los otros locales no cometieron la infracción, pues no puede cerrar el local inicial. Solo puede, el local inicial no, el ingreso o lugar de inicio del negocio. Solo puede cerrar la oficina, dijéramos, dentro del edificio que esté donde se haya cometido la infracción. Profe, Señor. pregunta a ver si, para entender, digamos, si más bien fuese el mall, digamos, Mall San Pedro, que no paga, no pueden cerrar todo el mall porque dentro del mall hay un montón de otros comercios. Así es. En efecto. ¿Y por qué no pueden? Por el principio de personalidad de la sanción. No podrían cerrar el mall completo. Podrían cerrar la oficina administrativa del mall, lo cual pues a lo mejor nadie se entera de que eso sucede. Solo por comparación, este artículo 86 es el cierre de negocios tributario. Pero también existe un cierre de negocios de cuotas de la seguridad social. Que cuando estaban en estas negociaciones entre Hacienda y los que tenían este problema del cierre, la vieja norma se calcó y se puso en la ley constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, la Caja sí puede cerrar
negocios por 15 días, no por 5. Y no está ese verbo facultada para ordenar el cierre. Ya les expliqué el origen de ese verbo. Ahora les añado, la caja no tiene ese mismo verbo, sino que aplicará la sanción. Hace bastantes años, del Deportivo Saprissa, era el señor Vergara. ¿Alguno de ustedes se acuerda de él? ¿Algún fanático del fútbol sabe quién fue el señor Vergara? Sí, Sí, claro, profe. profe. El señor Vergara era dueño de unos negocios que no me acuerdo bien el nombre, creo que era OmniLife, me parece. Si no era OmniLife, era algo parecido. Correcto, profe. Sí, sí, no Sí, de hecho estoy... así se llama el estadio del Chivas. Ah, ok. El señor Vergara tenía su negocio, la sede social de su negocio en el estadio Ricardo Saprissa. O sea, aunque tenía oficinas, aunque tenía su domicilio donde estaban los representantes de OmniLife era el estadio Ricardo Saprissa. Entonces, por una disputa entre OmniLife por el pago de cuotas de seguridad social y la Caja Costarricense del Seguro Social, la Caja decidió cerrar el Estadio Nacional. Perdón, el Estadio Nacional no. El Estadio Ricardo Saprissa. Porque ahí estaba la sede de OmniLife. A mí me parece que eso es una violación flagrante del principio de personalidad de la sanción, puesto que el equipo no tenía nada que ver con OmniLife. El equipo de fútbol no tenía nada que ver con OmniLife. Y me acuerdo que el siguiente partido era un partido contra Cartago. Entonces dijo Saprissa, bueno, pues en lugar de hacer el partido en el estadio, que es lo que está cerrado, en el estadio Ricardo Saprissa, hagamos el partido en Cartago, en el estadio Cartago. Pues perdemos la ventaja comparativa de juzgar en casa, pero por lo menos tenemos el partido. No nos atrasamos en el calendario. Que además era muy importante no atrasarse en el calendario porque algunos integrantes del equipo morado lo eran también de la selección nacional. Entonces, atrasar el calendario de partidos de Saprissa afectaba indirectamente a la selección costarricense de fútbol. O sea, vean otra vez la discusión del principio de personalidad de la sanción. Y la Caja Costarricense del Seguro Social dijo, ni hablar. Esto es una suspensión de la actividad, no es una suspensión del negocio. No es un cierre del establecimiento, del local, sino que es una suspensión de la actividad, porque si no hubiera suspensión de la actividad, pues poca sanción sería. Esa decisión de la Caja Costarricense del Seguro Social, a mí me parece que viola el principio constitucional de personalidad de la sanción, pero además viola la literalidad de la norma que le autorizaba a la Caja a cerrar el negocio. Esa norma de la Caja no ha sido impugnada de constitucionalidad y sigue siendo la interpretación administrativa el que el cierre del negocio es un cierre de la actividad. Es un cierre que impide cualquier cosa. Por contra, algunos contribuyentes de tributos fiscales, no del tributo para fiscal de la Caja, sino de tributos fiscales administrados por el Ministerio de Hacienda, resulta que les cierran el local, pero ellos siguen vendiendo por internet. Incluso en la puerta del cierre de negocios, a la par del letrero que dice cerrado por irregularidades tributarias, hay otro, si usted necesita producto, llame a tal número y nosotros le servimos. Por digamos, productos que están en una bodega que no es del contribuyente.
sino que quizás es alquilada y que quizás no es exclusiva de ese contribuyente, sino que es de varios, y desde el cual le sirven, vea el producto en mi página de internet tal, y yo se lo pongo en menos de 2 horas si está en el Valle Central, en menos de 24 horas si está fuera del Valle Central. Entonces, dijéramos algo de razón tiene la caja en que debería ser un cierre de la actividad, que no debería haber esa forma de burlar el cierre de negocio. Decíamos que existe en el artículo 86 4 causales. No emitir facturas o comprobantes autorizados. Las nuevas normas hablan solo de comprobantes autorizados. Entonces ya, aunque el código dice facturas o comprobantes, las leyes sustantivas hablan exclusivamente de comprobantes. Lo que ha dado en llamarse factura electrónica en el fondo es un comprobante electrónico de un bien o servicio. La segunda causal es no entregarlas. O sea, en el primer verbo emitir, en el segundo entregar. Dijo el Tribunal Fiscal Administrativo en alguna ocasión en el que se pretendía, con la vieja norma antes de la reforma, aplicar el cierre de negocio a un bar. El dueño del bar dijo, pues es que la factura sí la emití. Aquí está. Y esta factura aquí tiene la fecha de emisión de la factura. Y el tribunal dijo, bueno, sí, pero usted tiene que habérsela entregado al consumidor. No basta que la emitiera y que se la dejara en el, qué sé yo, en la cocina o en la caja. Había que entregarla. Usted tiene que salir del lugar de emisión y dársela al consumidor, metérsela en la bolsa, y si él se la saca y la tira y aparece en el piso, pues eso sí ya, mientras usted pueda demostrar que se la entregó, usted cumplió con sus obligaciones tributarias. No emitir y no entregar. O sea que ese segundo verbo, no entregar, viene de esa jurisprudencia del Tribunal Fiscal, que dice no basta emitir la factura, sino que además hay que entregarla al comprador. La tercera causal y la cuarta causal, las que están en el párrafo del artículo, no requieren reincidencia, pero requieren requerimiento. Mientras no emitir y no entregar facturas requiere haber sido sancionado con una multa y una vez que esa multa esté en firme, cometer otra vez la infracción y la segunda vez autoriza a cerrar el negocio. En la tercera y cuarta causal lo que se requiere no es reincidencia, sino que la administración tributaria haga un requerimiento. Esto es, no basta que la declaración no se haya presentado, sino que no se haya presentado y que la administración me requiera, presénteme la declaración. O bien podría suceder que yo haya presentado la declaración y que no haya entregado o enterado el monto que debía entregar a la administración tributaria. Como decía, estas causales tercera y cuarta, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia dijo, acción no permite una interpretación facultativa, una facultad que la administración puede o no ejercer, sino que es imperativa, también se aplicará. Y por tanto, en estas causales C y D de esta filmina, la administración está obligada a aplicar la sanción. Obviamente, esa interpretación de la Sala Primera era un error. Era un error por varias razones. Primera, porque nuevamente violaría el principio de personalidad de la sanción, que modificó o que fue la razón por la cual se modificó la norma. En segundo lugar, porque viola
el bien jurídico tutelado de la norma. Si es una sanción automática, si es una sanción que no admite más discusión que la mera conformación de la conducta con la norma de prohibición, se viola una parte importante de la aplicación de los principios constitucionales a la materia administrativa sancionadora, a saber, la valoración del bien jurídico tutelado. Antes de pasar a bien jurídico tutelado, quisiera hacer 2 o 3 comentarios adicionales. Esa interpretación de la Sala Primera fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional. O sea, la Sala dijo que ese verbo también se aplicará, o esa construcción verbal también se aplicará, no puede entenderse como que la administración no pueda hacer una valoración de si hubo culpabilidad o no, de si hubo causas eximentes de responsabilidad o no, etc. El caso que dio origen a esa declaración de inconstitucionalidad era el de un fabricante de equipos para piscinas. Era un gran contribuyente que importaba y vendía equipos para piscinas. No solamente piscinas, sino también jacuzzis o similares semejantes. El contribuyente, que había sido muy puntual en la presentación de las declaraciones, escrupuloso en la presentación de declaraciones y en el pago de las mismas, primero fue declarado gran contribuyente. Esto quiere decir, fue obligado a utilizar el sistema de declaración propio de los grandes contribuyentes, que se llamaba tributación digital. En otras palabras, no podía presentar las declaraciones, se tenían por no presentadas las declaraciones si las presentaba por otro medio que no fuera tributación digital. Número 1. Y número 2, este contribuyente cambió de computadoras. O sea, fue declarado gran contribuyente, empezó a declarar y a pagar con el sistema de tributación digital. Ese sistema no solo presentaba las declaraciones, sino que además autorizaba hacer una conexión con el banco, de tal manera que la administración tributaria, digamos, atraía los fondos de la cuenta del contribuyente a la cuenta del erario público. Obviamente siempre autorizado por el contribuyente. O sea, el clic que le hacía a declarar y a pagar el contribuyente era el que permitía hacer ese débito de las cuentas del contribuyente. Ese programa de tributación digital, o ese software, o ese sitio web, empezó a tener muchos problemas. Era un problema que había sido, era un software y un sitio web que era administrado por una compañía mexicana que había ganado la licitación para hacerlo y que empezó a tener problemas en su país de origen, y esos problemas en su país de origen hicieron que en Costa Rica dejara incompletos varios de los módulos que conformaban esa plataforma de declaración y pago. Algunos de esos módulos tenían que ver con la acción del hardware y del software que se usaba para pagar. De tal manera que este gran contribuyente, este importador y distribuidor de productos para piscinas, jacuzzis y similares, cuando cambió de computadora, resulta que podía presentar sus declaraciones, pero no podía pagar. Presentaba la declaración, recibía el aviso de haberla presentado, y cuando le decía clic para que se pagara, no se producía el pago. ¿Se entiende la circunstancia de este contribuyente? Hacía clic, pero no se producía el pago.
Entonces, Profe, perdón, es que se me cortó un segundo. Usted dijo que hacía clic y no se producía el pago. sí, ¿Me puede explicar eso? sí, el sistema tenía un módulo que presentaba la declaración. Presentada la declaración, entregada la declaración a Hacienda, pasaba al siguiente módulo por el cual él autorizaba que le hicieran un débito de su cuenta bancaria. Es decir, hacía el pago, ordenaba el pago, como firmar un cheque, solo que lo hacía digitalmente en la plataforma Tributación Digital. Profe, perdón, pero es que se me volvió a cortar. Es que el internet de la casa estaba demasiado mal estos días. No se Que preocupe. pasaba al segundo módulo Ajá. y ahí fue donde quedé. Bueno, eso es lo que le pasó al contribuyente. En el segundo módulo, a pesar de que le hacía clic para que funcionara el pago, para ordenar el pago, para ordenar el débito de su cuenta y el crédito en la cuenta del erario público, aunque hacía clic, ese débito no funcionaba, no recibía un aviso del banco de que seguía estando la plata en su cuenta, no en la cuenta de Hacienda. Ahora sí, Ok, ajá, sí, sí, ahora ahora sí entendí. Eso era por como un error del sistema o algo así. era un error que el segundo módulo, el módulo de pago, no admitía la actualización, creo que era de Windows, había pasado de Windows Vista a Windows no sé qué, y el segundo módulo solo trabajaba con el Windows viejo. Entonces, No puede ser. vean el problema en el que estaba el contribuyente. Primero, estaba obligado a usar la plataforma. Si no usaba la plataforma, se entiende que no había presentado las declaraciones y que no había hecho el pago. No tenía alternativa. Segundo, al cambiar de computadoras, el primer módulo sí funcionó, pero el segundo módulo, que se supone que deberían estar juntos o deberían estar concatenados, el segundo módulo no funcionaba. Se quedaba una especie de relojito de arena dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y así por horas y no se producía el pago. Entonces el contribuyente presentó oportunamente su declaración, pero no pagó lo que la declaración decía que tenía que pagar. Eso fue, dijéramos, el 15 de marzo. Presentó la declaración, la fecha que correspondía, y no se produjo el pago. Unas 2 semanas después, recibe el requerimiento. Es que usted presentó la declaración, pero no la ha pagado. Si no la paga, si no paga este requerimiento en el plazo de 10 días, le voy a aplicar la sanción del cierre de negocios. Bueno, el contribuyente fue otra vez a ver por qué no funcionaba o por qué no había funcionado el pago. Y le hacía clic, y le hacía clic, y seguía sin poder hacerse el pago. El día que vencía el requerimiento, el contador fue a la dirección de grandes contribuyentes y les dijo, mire, no sé qué pasa, no puedo hacer el pago, es el sistema de ustedes que está malo. Y en la administración de grandes contribuyentes le dijeron, no, vea, lo que pasa es que seguro que usted cambió de computadora. Sí, eso es. Agarre la computadora vieja y haga el pago con la computadora vieja. Llegó el contador al día siguiente, desempolvó la computadora vieja, la volvió a conectar e hizo el pago. Pero el hecho es que materialmente había incurrido en la conducta sancionada. Es decir, no había ingresado al erario público en la suma, vencido el plazo de 10 días que le había conferido la administración. Pagó el día 12, el día 11 o el día 12, después del requerimiento. ¿Se entienden los hechos o no se entienden? Sí, profe, vamos claros. Ok. Entonces, el contribuyente
bueno, la administración le inició el procedimiento de cierre de negocios y dijo, ¿cómo van a cerrar el negocio si la culpa es de ustedes? No era culpa mía, era culpa de la plataforma de uso obligatorio. Bueno, le confirmaron la multa y fue al Tribunal de lo Contencioso, alegó una causal de dispensa de la responsabilidad y el tribunal dijo, bueno, pues está muy bien su causal eximente de responsabilidad, pero la jurisprudencia de la Sala Primera dice que esta causal es de índole obligatorio. Yo tengo que aplicar el cierre necesariamente. No puedo llegar a ver si había o no causales eximentes de responsabilidad. Y por tanto confirmó el cierre de negocios que había impuesto la administración tributaria. El contribuyente presentó recurso de casación, pero como la doctrina había de que no se podía aplicar un eximente de responsabilidad en esas causales venía de la Sala Primera, aquella que conocía el recurso de casación, interpuso también una acción de inconstitucionalidad contra la doctrina de la Sala. La doctrina de la Sala es jurisprudencia reiterada que decía que esas causales no admitían ese tipo de examen sobre la culpabilidad, sobre la responsabilidad subjetiva. Pues bien, la Sala declaró inconstitucional esa interpretación de la Sala Primera. Y dijo, no, hay que hacer ese examen. Es inconstitucional no hacer ese tipo de examen. La Sala Primera se sacó el clavo diciendo, sí, me declaraste inconstitucional, bueno, pues de todas maneras te confirmo la sanción. Y la confirmó. Declaró sin lugar el recurso de casación, a pesar de que el único motivo del fallo del Tribunal Contencioso había sido la imposibilidad de hacer ese examen. No había más motivación que esa. A pesar de ello, dijo la Sala, pues la verdad es que no me demostraste que hubieras estado en un caso de fuerza mayor o de imposibilidad material de cumplimiento, y por tanto confirmó el cierre. Curiosamente, por estos días se cumple el plazo de prescripción de la aplicación de ese cierre. No ha sido ejecutado todavía. Un día de estos se cumplen los 4 años del artículo 74 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Pero lo que sí quedó es que ahora la administración tributaria no puede aplicar una sanción automática. Tiene que justificar si hubo o no lesión suficientemente grave que amerite, lesión del bien jurídico tutelado, lesión que amerite la imposición de la sanción. Esto es, para que haya sanción administrativa, el comportamiento del contribuyente tiene que ser típico, como el tipo que se usaba para acuñar monedas, es decir, la conducta debe corresponder con la descripción de la conducta prohibida. Tiene que ser antijurídico materialmente hablando. Se dice que si es típico es antijurídico formalmente. La forma de la conducta coincide con la forma de la prohibición. Pero además de la antijuridicidad formal, tiene que haber una antijuridicidad material. Esto es
que no solo se viole la norma, sino que se lesione significativamente el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, en el caso que decíamos de este importador de equipos para piscinas, se lesionó el bien jurídico tutelado por el atraso de un día, o sea, por no haber pagado el día 10º del requerimiento, sino haber pagado el día 11º. A mí me parece que no. Luego volveremos sobre ese punto. Y en tercer lugar de este tríptico, se habla de la responsabilidad subjetiva, de la culpabilidad. Esto es, no solo debe examinarse si la conducta encaja o no perfectamente con la prohibición, no solo debe examinarse si hubo una lesión significativa del bien jurídico que tutela la norma de prohibición, sino que además debe verificarse que esa violación sea culpable, esto es, con responsabilidad subjetiva. Solo entonces es punible. Solo entonces se puede aplicar la sanción. ¿Qué quiere decir que hay un bien jurídico tutelado? Quiere decir que el Estado no puede prohibir por prohibir, sino que prohíbe algo en bien de un bien valioso para la comunidad, valioso para la sociedad. Esto es así desde el voto 3929 del año 2005, que aprobó ese régimen sancionatorio y que en consulta a la Sala Constitucional dijo, en efecto, son aplicables los principios del orden penal a las infracciones administrativas. La teoría del bien jurídico tutelado es una típica doctrina penal, un principio del orden penal. Sin embargo, digamos, ha costado mucho que esa elaboración del bien jurídico tutelado y también la de la responsabilidad subjetiva, pero sobre todo la del bien jurídico tutelado, permee las actuaciones de la administración. En este extracto que aparece en el segundo párrafo transcrito, dijo la administración de grandes contribuyentes que no era aplicable el cuerpo doctrinal que tenía que ver con presunción de inocencia, por cuanto no debe obviarse que en este caso se trata de una infracción administrativa y no de un delito tributario que fuera conocimiento de la justicia penal. Lo cual es una contradicción. O sea, si el voto de la Sala Constitucional 3929 decía son aplicables los principios del orden penal, en este acto de la administración de grandes contribuyentes decía el principio de presunción de inocencia no es aplicable porque no estamos frente a delitos, estamos frente a infracciones administrativas. O sea, después de muchos años de que ese asunto fue resuelto por la Sala Constitucional, pues la administración tributaria se permitía decir lo contrario en ese acto. ¿Y por qué ha sido así? Como que la posición de la administración tributaria ha sido predominantemente formal. Es decir, se limita a hacer un examen puramente mecánico de si la conducta encaja o no en el tipo, pero no valora nunca, o muy rara vez, provoca si esa antijuridicidad terminó, no valora si esa antijuridicidad terminó o no lesionando significativamente el bien jurídico tutelado. Y eso es un error. El orden penal lo tiene bastante claro. A partir del artículo 28 de la Constitución Política, los tribunales penales han
dicho que nadie puede ser inquietado ni perseguido por manifestaciones de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Sigue el 28. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero están fuera de la acción de la ley. Es decir, una acción que no dañe el orden, que no produzca daño, no es sancionable. Porque así lo dice el artículo 28 de la Constitución. Podríamos decir que ese acto alguno que no infrinja la ley habla de la tipicidad formal, mientras que no dañe la moral o el orden público, habla de la tipicidad material. Así lo dijo el Tribunal de Casación Penal en este voto 1021 de las 11 horas del 19 de diciembre del 2002. El artículo 28 de la Constitución Política deja fuera de alcance legal cualquier acción que no cause daño, entiéndase lesión o peligro para un bien jurídico, de donde el ius puniendi no cubre acciones sin resultado. O sea, la conducta típica, formalmente típica, tiene que haber producido un daño, una lesión o al menos un peligro para un bien jurídico para que sea sancionable. Si no es sancionable, es inconstitucional sancionarlo. Lo mismo ha dispuesto, esta es la Sala de Casación citando a la Sala Constitucional, al voto 525 del año 93. Al disponerse constitucionalmente que las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a terceros están fuera de la acción de la ley, artículo 28, se impone un límite al denominado ius puniendi. Ius puniendi es el derecho de castigar que tiene el Estado. Pues a cada figura típica ha de ser inherente una lesión o peligro para un valor ético-social precisamente determinado. En otros términos, puesto que no basta una conducta o omisión, que una conducta o omisión encaje abstractamente en el tipo, es también necesaria una lesión significativa de un bien jurídico. De alguna manera, el bien jurídico tiene que ver no solo con el orden constitucional, de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución, sino más profundamente aún con el Estado de Derecho. En otras palabras, no puede prohibir lo que le dé la gana. No puede decir esta conducta está prohibida, sino por una razón constitucional, tutelando un bien superior, tutelando un bien que es valioso para la sociedad, para la comunidad. Y además, tutelando valores especialmente valiosos, puesto que hace uso del ius puniendi. El ius puniendi no es una posibilidad que el Estado pueda aplicar porque tenga atribuida la potestad, sino que la tiene atribuida en función de intereses que son valiosos. No se puede prohibir cualquier cosa, no se puede prohibir lo que al Estado le parezca, o a la mayoría de los representantes le parezca en un determinado momento, sino que lo que se prohíbe con las normas sancionatorias son las conductas que violan intereses particularmente valiosos, conductas que violan valores que son compartidos por la mayoría de la sociedad y que se consideran dignos de la tutela más extrema, que es que quien lo viole recibe un castigo. Esos intereses, protegidos por la norma sancionatoria, reciben el nombre de bien jurídico tutelado.
Y por tanto, el Estado de Derecho exige que no solo se viole la norma de prohibición, en el caso del importador de equipos para piscinas, no solo se viole la norma que dice que debe pagarse dentro del plazo de los 10 días, sino que además ese plazo de los 10 días haya sido violado de tal manera que se lesione el bien jurídico que esa norma dispone. Por tanto, el Estado de Derecho pretende que la sanción no sea automática. Usted tenía 10 días, a los 10 días más un minuto, hay que aplicarle compulsivamente, obligatoriamente, imperativamente la sanción. Dice estos autores Lucy Gurfinkel de Wendy y no me acuerdo los nombres de pila de ruso, son unos autores argentinos. Más allá de la finalidad perseguida por el legislador, elemento que sin duda constituye un parámetro valioso para la interpretación de la ley, la definición del bien jurídico tutelado persigue otra función, que es la de determinar en cada caso concreto si la conducta reprochada alcanzó ese nivel de peligro que justifique la sanción. Obviamente, si me pasé del día 10 al día 11, lesioné en alguna medida el bien jurídico tutelado por la norma. Los 10 días no son arbitrarios. Pero la pregunta es si esa lesión fue tan grave, suficientemente grave, como para que aplique o no la sanción. ¿Alguien preguntaba algo o no? ¿Alguien había comentado algo? No, bueno. Vamos a regresar unos minutos a las causales. Ahí están, perdón, ya me pasé. En estas causales, ¿cuál es el bien jurídico tutelado de la norma de prohibición no emitir facturas o comprobantes? A mí me parece que el bien jurídico tutelado es la potestad de la administración de fiscalizar. Podría no haber factura, perdón, no haber impuesto a pagar. Pero si no se emitió la factura, el bien jurídico tutelado es la potestad de la administración de fiscalizar, de verificar, de comprobar. Lo mismo si no se entregan facturas o comprobantes autorizados. Si no se entregan, quiere decir que no salieron nunca del dominio del emisor y por tanto el emisor los podría anular. ¿Qué es lo que está en juego? La verificación. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Que la administración pueda verificar. En la tercera, no presentar las declaraciones luego del requerimiento, me parece que también el bien jurídico tutelado es la potestad de fiscalizar. Y en el último, no ingresar las sumas retenidas, percibidas o cobradas. El bien jurídico tutelado es la hacienda pública, el erario público, la capacidad de hacer con el erario público acción estatal para el cumplimiento de los fines por los cuales fue instituido el tributo, sostenimiento de los gastos públicos. Si no se ingresa la suma, quiere decir que no se puede dar cumplimiento a las funciones del Estado. De tal manera, aunque vamos a hablar un poquito en más detalle, a mí me parece que hay dos tipos de bien jurídico tutelado con esta sanción de cierre de negocios, y lo mismo podría decirse casi que de cualquiera de las sanciones que hemos venido viendo, de las sanciones administrativas. Por un lado están las potestades de fiscalización. Se aseguran
con ella, por ejemplo, las normas que imponen una sanción por no tener la contabilidad al día, las que imponen una sanción por no emitir la factura del comprobante, por no inscribirse en el plazo correcto en el padrón tributario. Casi todas las que tienen que ver con deberes formales tienen que ver con bien jurídico tutelado, potestad de la administración para comprobar o fiscalizar o verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por un lado. Y por otra, aquellas que tienen que ver con la suma, con el oportuno pago del tributo al erario público, me parece que el bien jurídico tutelado es el erario público, la hacienda pública, la bolsa estatal que permite cumplir con las funciones encomendadas por la Constitución y las leyes al Estado. Profe, una pregunta. Sí, sí, Juan José. Digamos, a nivel doctrinario, ¿nunca han tratado de proponer como un sistema propio del derecho tributario de lo que es el régimen sancionatorio? O sea, no tener que aplicar los principios del derecho penal. Sí, por ejemplo, me llama la atención que ahora que usted menciona lo de los dos autores argentinos, si uno se sienta a ver en el derecho penal, la antijuricidad y todo también va con respecto a las penas. Digamos, la antijuricidad y la culpabilidad van a determinar mucho las penas, que son penas abiertas. Sin embargo, aquí en el artículo 86, si no me equivoco, es un cierre de 5 días fijo para todos. Entonces, ahí es donde yo siento que está como también mucho de esa contradicción y no se permitiría. Pienso yo que si la administración tributaria permitiera tal vez como abrir el plazo de cuántos días se va a determinar el cierre, tal vez sí tendría un poco más de lógica analizar la gravedad de todo, ¿no? Sí, claro. Hay que decir que en Costa Rica la administración no quiere tener mayor discrecionalidad sobre la pena a aplicar. En algún momento se intentó que el proyecto de ley dijera, bueno, cerrará entre 5 y 10 días, según la gravedad de la conducta, según la lesión del bien jurídico tutelado. La administración tributaria dijo, no, 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 yo no quiero tener esa discrecionalidad porque me genera mucho ruido, mucho problema sobre si hay corrupción o no. O sea, que si un auditor fiscal que tenga ese poder pueda decir, te cierro por 5, pero o te cierro por 10, pero si me ayudas, el cierre solo va a ser por 5 días. Me ayudas en sentido de corrupción, no en sentido, no en sentido más benigno. Esa es la razón por la cual no hay un máximo y un mínimo en la aplicación de las penas. Si ustedes se fijan, casi todas las sanciones son fijas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y la razón es porque la administración no quiere tener esa discrecionalidad, o por lo menos históricamente no ha querido tener. Pero como bien dice Juan José, pues el correlato de la lesión debería ser un rango de sanciones a aplicar, como sucede en el derecho penal. Ahora, la sanción, de acuerdo con la teoría penal, siempre es la última ratio. Esto es el último remedio, es cuando ya no queda más remedio que aplicar una sanción. Y por tanto, este ejercicio del ius puniendi tomando en cuenta la lesión del bien jurídico tutelado es, en palabras de Ayala, la piedra angular. La correcta delimitación del bien jurídico es importantísima para saber si se violó el bien jurídico y para saber si la violación del bien jurídico, la lesión del bien jurídico fue suficientemente grave que amerite imponer la sanción. De nuevo, la idea que está detrás
es que el Estado no prohíbe por prohibir. No tiene o no emite infracciones administrativas simplemente porque puede hacerlo, porque tiene mayoría en el Congreso, sino porque pretende proteger bienes especialmente valiosos para la sociedad. Y solo cuando esos bienes especialmente valiosos para la sociedad se lesionan gravemente, significativamente, entonces puede aplicar el remedio de última ratio. El remedio, hay otro remedio posible, que es aplicar la sanción. Por ejemplo, en la discusión en el Tribunal Contencioso del cierre de negocios aplicado a este importador de equipos para piscinas, jacuzzis, etc. Parte de la alegación que se hacía es que no se violó significativamente el bien jurídico tutelado. En primer lugar se presentó la declaración se presentó en tiempo. No quedaron fuera las facultades de fiscalización. La facultad de fiscalización ni siquiera hubo lesión significativa, sino que no hubo lesión alguna. Se presentaron en el momento oportuno. Lo que no se podía presentar era el pago. Entonces, por haber pagado un día tarde, después del requerimiento, se lesionó significativamente la capacidad del erario público de cumplir con sus obligaciones, ¿o no? A mí me parece que no. Tanto es así que se admite que no se aplique el cierre del negocio si el contribuyente le pide, después del requerimiento, le pide a la administración un arreglo de pago. Le pide un arreglo de pago y por tanto extiende el plazo del requerimiento. ¿Por qué no es aplicable? Pues porque se sobreentiende, la administración sobreentiende que si alguien no puede pagar en el plazo, pero hace un arreglo de pago, por ejemplo, de un año para ir pagando en abonos esa deuda tributaria, si se reconocen intereses, se compensa la falta de disposición de ese dinero en el erario público. En el caso del importador de equipos para piscinas, se pagó el día 11 del requerimiento, que venía a ser casi un mes después de la fecha que debía haber pagado inicialmente, con intereses. Entonces la pregunta es, ¿se lesionó significativamente al erario público en el cumplimiento de las facultades, perdón, de las operaciones que debía financiar con ese? A mí me parece que no. Hubo alguna lesión, sin duda, hubo alguna lesión, pero no fue una lesión significativa, no fue una lesión gruesa a ese bien tutelado por la norma. Dicho en otras palabras, la función del bien jurídico tutelado es distinta de la función de la tipicidad. En la tipicidad solamente se compara la conducta con la norma de prohibición, que encajen perfectamente. Yo me acuerdo que hace muchos años, qué problema cuando los ejemplos del profesor son de hace muchos años todo el tiempo, pero me acuerdo que hace muchos años en una semana universitaria, hace bastantes años las semanas universitarias eran bastante salvajes, implicaban, pues no sé, rapar y cortar el pelo a los estudiantes de primer ingreso y hacer unas bromas que realmente atentaban contra la dignidad de la persona humana. Por eso las autoridades de la universidad se empeñaron en que esos excesos no se produjeran. Y dentro de ese empeño de las facultades, de las autoridades universitarias, estaba el que no se pudiera consumir licor durante la semana 1.
se prohibió la venta de cerveza durante la semana universitaria. Un acto de las autoridades prohibiendo, con sanciones bastante severas. Y los alumnos de Derecho tenían que ser agremiados en la Asociación de Estudiantes de Derecho, decidieron que la cerveza se iba a regalar. Y que lo que se iba a vender era la jarra en la que se consumía la cerveza. Entonces se vendía la jarra, pues no me acuerdo qué, en 3.000 colones y se regalaba la cerveza. Entonces el examen de tipicidad llevaría a decir, no se lesionó, perdón, no se contravino la norma de prohibición. La cerveza no se vendió. Estaba prohibido vender cerveza, la cerveza no se vendió. Pero obviamente el bien jurídico tutelado sí que se lesionó, puesto que lo que buscaba la norma de prohibición era que no hubiera desórdenes causados por el alcohol durante la semana universitaria. Entonces, para que una conducta sea sancionable, no se requiere solo, es obligatorio hacer el examen de tipicidad, pero no basta con el examen de tipicidad. Hay que hacer también un examen que es mucho más complicado, que es mucho más difícil, sobre si en el caso concreto la violación de la norma típica, la violación formal de la norma, produjo una violación también material por lesión o al menos por el peligro grave, que es lo que justifica la sanción. ¿Se entendió lo que quise decir? ¿Se entendió el ejemplo de lo que hizo la Asociación de Estudiantes en su momento? Sí, profe, sí se entendió. Gracias. Perdón, aquí me hizo falta decir que el bien jurídico puede ser puesta en peligro. O sea, puede ser que la administración tributaria, por ejemplo, el bien jurídico tutelado sea sus facultades de fiscalización, que las pueda cumplir por otro medio. Pero, no sé, destruir la contabilidad, por ejemplo, podría ser una conducta que no termina de lesionar el bien jurídico tutelado porque la administración tenía copia, por ejemplo, en tiempos recientes, de las facturas emitidas por los proveedores y emitidas por el sujeto fiscalizado. Entonces, puede ser que no se haya violado efectivamente la potestad de fiscalizar de la administración, pero puede haberse puesto en peligro y hay ilícitos de mero peligro. Es decir, que no son necesariamente de resultado, sino de puesta en peligro. En este ejemplo, la directriz de la Dirección General de Tributación del año 2000, la número 11 del año 2000, como criterio de oportunidad, es decir, ¿cierro o no cierro el negocio? ¿Se acuerdan lo que dijimos de está facultada para imponer las sanciones del negocio? Bueno, esa facultad se ejerce con un criterio de oportunidad. ¿Procede o no procede? ¿Qué es lo que queremos si imponemos la sanción y qué es lo que queremos evitar si imponemos la sanción? En esa directriz del Director General de Tributación, relacionó el principio de insignificancia, es decir, cuando el bien jurídico tutelado no se lesionó significativamente, sino que se lesionó insignificantemente. Pues bien, relacionó el bien jurídico tutelado con
el criterio de oportunidad. Y dijo, en estos casos, el criterio de oportunidad consiste en valorar el interés fiscal y la conveniencia de ejecutar la sanción. El principio de insignificancia de la conducta también deberá observarse y aplicarse cuando el comportamiento, pese a ser formalmente típico, no tiene la gravedad suficiente para amenazar o lesionar el bien jurídico tutelado. En esta otra directriz también del Director General de Tributación. Tal situación no puede dejar de incidir en las características de las sanciones, dado que algunas conductas han dejado de ser típicas y las que continúan siéndolo no son antijurídicas. Igualmente sirve el concepto de antijuridicidad material para graduar la gravedad de la sanción, lo que me preguntaba Juan José, graduar la gravedad, y para elaborar criterios como el de ganancia, intervención mínima, etcétera, que restringen el ámbito de aplicación del derecho penal a los ataques verdaderamente graves a los bienes jurídicos más importantes. Solamente cuando el bien jurídico protegido por la norma recibe una sanción suficiente, perdón, una lesión suficientemente significativa, entonces procede a aplicar la sanción. A mí me parece que esa valoración del bien jurídico tutelado es muy exigente para la administración tributaria. No puede ser de otra manera en un Estado de Derecho. Tiene la administración tributaria que ejercer su discrecionalidad. Tiene que valorar la intervención mínima, la insignificancia. No puede aplicar las sanciones automáticamente. No puede aplicar las sanciones simplemente porque sí, porque puedo. Porque puedo cuando la conducta discrepa del tipo de prohibición. Tiene que hacer esa valoración. Y no hay otra manera en un Estado de Derecho que pretenda estar en el orden constitucional, en el orden de derecho, en el orden de los tratados internacionales suscritos por Costa Rica, necesariamente tiene que hacer esa valoración del bien jurídico tutelado. Lo vamos a dejar por ahí el día de hoy. En la próxima lección veremos algunos ejemplos de cuándo sí y cuándo no la administración ha hecho ese examen de bien jurídico tutelado. Y en segundo lugar pasaremos a los delitos tributarios. Hasta ahorita hemos hablado sobre todo de sanciones administrativas, vamos a delitos tributarios.